Un placer estar nuevamente con ustedes para realizar otra bitácora de crisis, una comunicación en la cual nosotros intentamos revisar muchas áreas con la visión psicológica, la visión social, la visión comunicacional para salir bien y aprovechar realmente, a pesar de lo dolorosa que ha sido, esta crisis para un mejoramiento como venezolanos, más allá de cualquier ideología que tengamos. Hoy es un punto de vista muy, pero muy importante porque vamos a hablar de las emociones del venezolano. ¿Cómo están las emociones del venezolano durante este proceso? De esta área va a depender mucho los resultados, como depende en cada una de nuestras vidas, qué emociones tenemos, con qué emociones enfrentamos, si lo hacemos adecuadamente o no. Y para ello nosotros luego de definir que una emoción es una reacción psicofisiológica que involucra al organismo ante cualquier evento interno o externo, y ese es nuestro concepto de emoción, realmente está emparentado con los valores, con la psicología, está emparentado con todos los procesos racionales, está emparentado con lo que vemos de acción, y es un mundo muy complejo que nosotros tratamos de sintetizar rápidamente en una teoría en la cual hay cuatro emociones básicas, y estas cuatro emociones básicas surgen de la interacción de fortalezas y debilidades, una línea vertical, con amenazas y oportunidades en una línea horizontal. Del cruce, de la cruz que aparece, aparecen como un reloj, entre las 2 y las 3 aparece la alegría como reacción, la alegría como emoción. Desde las 3 hasta las 6 aparece realmente la ira, y la ira como motivadora, la ira como elemento muy importante en la vida de todos y cada uno de nosotros, que no es mala. Ya vamos a diferenciar todas las emociones en su parte mala y de parte buena. Está entre las 6 y las 9 está la tristeza, que es una sensación de no tener ninguna fortaleza, es más bien tener debilidades frente a las amenazas, y ahí la entrega total ya la tristeza. Y está el miedo, ese miedo que está entre las 9 y las 12 en nuestro reloj imaginario, y es la incapacidad con las fortalezas que tenemos de enfrentar las amenazas, de enfrentarlas con éxito. Estas son las cuatro emociones, y estas cuatro emociones, repetimos, alegría, ira, tristeza y miedo, pueden ser positivas o negativas, y así vemos como la alegría positiva es la celebración y la negativa es la euforia. Vemos como la ira en negativo es la destrucción, que puede ser a nosotros mismos o a los otros, o puede ser una ira motivadora. Y entonces, si enfocamos a la ira como un proceso de motivación, vamos a tener grandes logros que no pudiésemos tener si no la tenemos. Cuando vemos la tristeza en negativo es la depresión, y esa tristeza en positivo es la reflexión, pensar sobre lo ya pensado para buscar nuevas aristas, nuevas realidades. Y el, lo- el miedo en negativo es evasión o paralización, y en positivo es organización. Es decir, si le tengo miedo a la soledad, yo me organizo haciendo pareja, haciendo familia, haciendo toda una serie de acciones que me aseguren una compañía más allá de un momento. Entonces, si tenemos este cuadro emocional, las emociones son realmente muy interesantes. ¿Por qué? Porque puede tener una emoción, dos emociones, tres emociones y cuatro emociones, tanto en negativo como en positivo. Revisemos cómo puede ser, por ejemplo, y esto ojalá lo tienen por escrito para que lo repasen, cuando hay alegría con ira, una emoción doble, hay sentimientos de justicia. En negativo puede ser venganza o resentimiento. Cuando hay alegría con tristeza, podemos sentir nostalgia. En positivo puede ser también un proceso muy que lleve a la depresión en negativo. Cuando tenemos ese proceso de alegría mezclado con miedo, tenemos el proceso realmente muy interesante,
muy importante de la excitación. Es como estar enamorados en positivo y en negativo es la temeridad. Cuando nosotros ahora mezclamos la ira con la tristeza, aparece algo muy, muy duro que podría ser la desesperación. Y esa desesperación es muy importante cuando tenemos esa ira con el miedo, hay sensación de impotencia. Cuando hay tristeza, y sería la sexta posibilidad, la tristeza con el miedo, aparece la desilusión y esa desesperanza que es terrible. Entonces, cuando nosotros tenemos estas emociones dobles, podemos entonces manejarnos mucho mejor y comprender, por ejemplo, cuáles fueron los mapas emocionales de Venezuela durante todo este proceso de crisis, porque antes del 98 hacíamos estos mapas y encontrábamos que el venezolano decía que el otro venezolano era fundamentalmente alegre. Y esa alegría es muy, pero muy importante porque esa alegría, luego de ese proceso psicopolítico profundo que hemos tenido desde 1999, del 2000 hacia ahorita, hemos encontrado que nos hemos enriquecido emocionalmente. Es decir, ya no somos vistos y ya no evaluamos al otro venezolano como ese ser alegre. Ya hay venezolanos con todas las emociones y eso, si sabemos aprovecharlo en positivo, es absolutamente enriquecedor porque hay riqueza emocional. No somos alegres permanente, sino que podemos tener cualquiera de estas emociones y en positivo y trabajarlas en positivo. Esto hizo que el país se dividiera en dos. La parte oficialista o los revolucionarios mezclaron la alegría con la ira y eso daba sentimiento de justicia o de venganza. Y cuando veíamos la otra parte opositora, veíamos la sensación de miedo y tristeza. Y este miedo y tristeza probablemente podría ser desde la desilusión, podría ser también hasta esa sensación de tocar fondo, esa sensación de no tener sosiego, de desasosiego. Estos eran los dos tipos de venezolanos, después se fue cambiando un poco, apareció un tercer grupo, ese tercer grupo era el grupo no comprometido, pero que emocionalmente eran personas con mucha ira y personas con mucha tristeza, pero que no actuaban y estaban como paralizadas en ese proceso de emoción doble. ¿Qué pasa? En los últimos meses, a nuestro juicio y con nuestras investigaciones, el venezolano ha sentido el predominio del miedo y ese miedo ha hecho que juntamente con la ira que tienen algunos grupos y la tristeza que tienen otros grupos, estas tres emociones van a generar lo que nosotros llamamos el dolor como experiencia psicológica. Todo dolor tiene ira negativa, que es la destrucción. Todo dolor tiene tristeza en negativo, que es depresión, y todo dolor psicológico tiene miedo en negativo, que es tratar de escapar o tratar de paralizarse. Cuando vemos a un venezolano que siente mayormente, más allá de cualquiera de sus condición psicopolítica o de condición ideológica, vemos un venezolano con miedo, ese miedo de dónde se origina y sobre todo está dado por la violencia, por la sensación de miedo que hay de morir en manos del AMPA. Y eso es una sensación terrible. Y ese miedo ha filtrado todas las personas en el sentido de no sentirse seguras y este miedo comienza a generar procesos, esos procesos que nosotros conocemos muy bien como expertos en conducta, expertos como psiquiatras, en ese miedo que se va expandiendo y ese miedo que para luchar contra el miedo, entonces aparece lo que nosotros llamamos el supramiedo. Hay un miedo mayor que es el miedo a perder toda una serie de condiciones y este miedo hace que la gente reaccione. Esto es muy importante comprenderlo. Probablemente vamos a hablar más de estas emociones
porque las emociones se pueden deconstruir, es decir, las emociones se pueden desarmar cada una en tres elementos, que son elementos de investigación y que los vamos a colocar ahorita. La alegría, por ejemplo. ¿Cómo se deconstruye la alegría? ¿Cómo se deconstruye la ira? ¿Cómo se deconstruye la tristeza? Y fundamentalmente para nuestra situación emocional del venezolano con miedo, ¿cómo se deconstruye el miedo? Si esto lo tenemos claro, entonces podemos reaccionar de manera adecuada a través de algo que es lo que quiero dejar. Todo esto ha sido para comprender cómo nosotros observamos la situación emocional del venezolano, que se ha exacerbado en esta crisis y que entonces comenzamos con algo que decía que es la motivación fundamental, que es la educación emocional. ¿Cómo educamos las emociones? Recibimos educación racional, de conocimiento, de valores, recibimos educación de conducta, es el entrenamiento para manejar algún sistema, algún conocimiento específico, pero educación emocional recibimos. Alguien nos enseña cómo hacer lo siguiente, por ejemplo, primero es reconocer las emociones en que uno está o que el otro está. Fundamental. Nosotros proponemos este esquema. Si usted no cree en este esquema o tiene uno mejor o quiere profundizar, bueno, pero lo primero es identificar las emociones. Estamos en una emoción simple, estamos en un estado de alegría, de ira, de miedo, de tristeza. Fundamental. Estamos en una situación doble, de una emoción doble que la describimos. Estamos en una situación triple como el dolor psicológico que describimos en el cual hay ira, miedo y tristeza y no hay alegría. Eso es fundamental, reconocer el mundo emocional, qué emoción sentimos, qué emoción siente el otro. Lo segundo es, luego de reconocido, que no se podría hacer si no lo reconocemos, es positivizarla. Es decir, llevar a positiva la emoción que tengamos. Si es ira, vamos a hacer motivación. Si es tristeza, de esa depresión, vamos a hacer reflexión. Si es miedo, de esa evasión o paralización, vamos a hacer ¿qué? Organización. Y si es alegría, vamos a la celebración. Y cuando nosotros entonces tenemos todo este aparato emocional identificado y vuelto positivo, hay una tercera pauta de educación emocional que creo que es fundamental y es no contaminar con las emociones negativas nuestras a la gente que está a nuestro alrededor. Eso se puede verbalizar. La gente puede decir, estoy lleno de mucha ira. No quiero contaminarte con la ira. Déjame, vamos a manejar. Si quieres ayudarme a manejar esta ira, hazlo. Es diferente a llegar con mucha ira y contaminar a todo el mundo y no dar explicaciones porque en ese momento ya ante la ira hay una reacción diferente por parte de cada quien. Hay quienes se enfurecen también, hay quienes se deprimen, hay quienes sienten mucho miedo de eso y entonces tenemos que hacer mapas muy complejos. Entonces, educación emocional, creo que los venezolanos necesitamos mucho educación emocional ahorita, está en identificar nuestras emociones, volverlas positivas y no contaminar. Este es un tema fundamental. He tratado de hacer un resumen muy rápido. Hay muchas cosas de qué hablar. Y si usted quiere comunicarse con nosotros, hágalo por esta vía de internet, a través de esta vía de estos videos. Y por favor, vamos a prestarle atención a nuestras emociones. No las vamos a racionalizar, las vamos a manejar para nosotros manejar nuestras emociones y no dejar que las emociones sean, con su desconocimiento, la que manejen nuestra vida. Hasta la próxima bitácora de crisis.